Muy buenas MetaTubers, a otro tutorial más conmigo. Soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy trata sobre el nuevo V-Ray Next o V-Ray 4 para Maya. Tengo que aclarar que vamos a utilizar la versión beta 3, que es casi la definitiva. Habrá una beta 4 para solucionar aquellos pequeños problemas que tuvo la 3 y sobre todo para añadir las mejoras de las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia, las RTX Serie 20. Vamos a dividir el tutorial en 7 apartados. Voy a poner aquí el primero, donde vais a ver cosas mucho más generales, muchas cosas, muchas mejoras. Muchas, me encanta el nuevo V-Ray, es la mejor versión, Entonces he hecho una selección de lo que para mí es más importante, como por ejemplo la segunda parte y la tercera parte. Vamos a centrar lo que son en la mejora del PBR, ¿vale? Significa esto que el V-Ray Material va a traer el Metallic Roughness, una mejora muy importante. Vamos a hacer por 4 métodos distintos, entre ellos con Metallic Roughness y Specular Glossiness, para que veamos las diferencias y entendamos el concepto. Y vamos a hacer un cromo con esos 4 métodos. En la tercera parte, un pequeño workflow de Substance Painter a Maya. Luego, para el quinto apartado, este también está muy interesante y que nos ahorra mucho tiempo de render cuando utilizamos las V-Ray Light Dome, porque está la mejora de la adaptabilidad. ¿Sí? Lo vemos dentro. Y luego, no menos importante, tenemos la mejora, la autoexposición y lo que sería el autobalance de blancos. Y encima podemos transferirlo a la cámara. Muy interesante. Como cuando tenemos una cámara reflex y pulsamos en modo automático y vamos haciendo fotos o vídeos, pues exactamente igual lo hace el V-Ray y veréis que es muy interesante. Y no menos importante, vamos a ver el nuevo V-Ray Next Material en la sexta y séptima parte. La sexta parte la vamos a ver con V-Ray Full y vamos a hacer como una vista de microscopio para que entendamos cómo funciona ese nuevo material. Vamos a hacer una comparativa entre V-Ray High y V-Ray Next High, ¿vale? Y en el último apartado, en el 7, vamos a hacer un pequeño workflow de cómo generar cabello utilizando descripciones de XGen. Vamos a hacer unos 10-12 tipos de cabello distintos, ¿sí? Así que nada, mira, tú vas a estar muy atentos a este tutorial y si queréis que haga una segunda parte cuando salga la definitiva, me escribís en comentarios y hacemos una segunda parte que creo que hay nuevas mejoras muy interesantes. Bueno, un abrazo, mira, tú y nos vemos dentro. ¡Chao! ¡Hey! ¿Qué pasa, MetaTubers? Es un día muy especial, tenemos V-Ray Next o V-Ray 4.0 para Maya recién sacado del horno. Y lo primero que nos encontramos al instalarlo son estos dos highlights, este y este, y que ya nos dicen de cómo va la cosilla. Parece que es una tontería, pero para mí es muy importante porque piensan en el más mínimo detalle Chaos Group, y eso ayuda a tener un workflow un poco más rápido. O sea, no lo mismo irte a Create, V-Ray, que irte directamente a V-Ray, ¿de acuerdo? Entonces es tan sencillo como, por ejemplo, si tenemos este aquí, el Region, o vamos a Animation, sigue estando ahí. O si utilizamos el tipo de menú, mucho más fácil que irte a Create, V-Ray, y otra vez aquí seleccionar lo que sea de Maya, ¿no? Yo lo veo bastante interesante. Curiosamente, aparece por delante de Arnold. No sé si es una indirecta o el último slot para programar son estos de aquí, y Arnold y Help son los dos últimos por defecto y aparecen todos de aquí dentro. Pero es curioso que aparezca por delante, me gusta, es gracioso. Mira que Arnold es español, pero no sé, me gusta más V-Ray. Aparte de nuestro Shelbert, tenemos aquí, tenemos ese menú, que está bastante interesante. Otra de las mejoras de que llegó Arnold en 2017 ya se quedó para siempre. Se cambió el Viewport 2.0 y hubo muchos problemas, y V-Ray no era capaz de previsualizar dentro del Viewport 2.0. Y ido mejorando desde entonces hasta el día de hoy. Incluso dicen que, por ejemplo, el material Two Shade lo han mejorado. Vamos a ver si es verdad y funciona correctamente. Aplicamos Two Shade, quitamos esto un momentito y nos venimos para acá y vemos que es translucencia, es transparente en vez de translucencia. Está bastante interesante, funciona y eso es importante. Se ve de color negro porque no tiene ningún material. Vamos a aplicarle en el frontal, que sería para este, y el trasero sería para el interior. Vamos a aplicarle un V-Ray Material. Vamos a coger un color azul. Hacemos dieléctrico. Y por aquí vamos a aplicarle también otro V-Ray Material. Y le ponemos un color verde fuertecillo. Ahí está bien. Y lo hacemos dieléctrico también. Y fijaros que vemos las reflexiones perfectamente y está claramente definido el interior de color verde y el exterior de color azul.
Pero ¿qué pasa si le hacemos, vamos a Modeling, Edit Mesh, ¿no? Mesh Display, aquí. Le hacemos un reverse, ¿funcionará? ¡Ah! Funciona perfectamente, pues así con todos los materiales. Funcionan casi todos, probarlo vosotros mismos, pero en principio casi todos funcionan bastante bien. Dicho esto, nos venimos por aquí, apagamos y cargamos nuestros objetos de otro tutorial, que lo dejo por aquí, que es el de que regala los 7 materiales de Subsurface Scattering. Y lo primero que vamos a encontrar es que tenemos el Viewport 2.0, podemos elegir Bitrate IPR, pero desde aquí también, con un clic. Y encima es mucho más rápido. Ha tardado nada en cargar. Ya está viéndose. Antes era súper lento. Incluso tenemos la opción de activar el bitrate denoiser de NVIDIA. Fijaos qué rapidez. O sea, tenemos ruido y desaparece el ruido. Toma ya. Aviso, este denoiser es solamente para previsualizar. Mi recomendación, no para render de producción. Os puede dar algún problemilla. ¿Que en un futuro se puede utilizar? Seguramente sí, irá mejorándolo. Vamos, mejor la vida. ¿Dónde también podemos desactivar ese denoiser? Pues si no aparece esto por un fallo o un error, en Viewport Denoiser. Lo apagamos y aquí se apaga y todo perfecto. Vamos a utilizar dentro de las novedades este botoncito que es el Isolate. Significa que lo que tenga seleccionado se verá aquí. Por ejemplo, seleccionar este objeto, lo veo. Este objeto también lo veo. O incluso la luz. Pero podemos ir un poquito más allá. Y seleccionar un material. Todos los objetos que contengan ese material se verán. Guay, ¿eh? Activamos el denoiser y le vamos a apagar un momentito, porque otra de las novedades más importantes y significativas, porque trae muchísimas, para mí está la mejor versión sin duda de bitrate, es el bitrate playbust. Toma ya. O sea, podemos hacer un playbust pero con calidad de bitrate. Todo un lujazo. Me encanta. Tenemos esta forma de limitar lo que es la calidad, de baja a baja, o sea, de baja a alta, o incluso que dedique un determinado tiempo por frame, 2 segundos, 20 segundos, 60, o indicarlo, incluso definir el rango. Yo voy a hacer que haga todo completo. Pero para que funcione, para que aparezca este botón, tiene que tener activado primero el IPR en el viewport. Lo activamos y significa que la configuración que tengamos aquí se aplicará al playbust. Y voy a dejar el denoiser activado de NVIDIA. Venimos de nuevo aquí, Tools, y hacemos el playbust. Ahora sí aparece el botón y sí nos deja. Y bueno, ya estáis viendo que ha terminado. La verdad es que es genial para previsualizar, me encanta. Pasa que tiene poca calidad, pero bueno, podemos darle más. Ya estáis viendo el problemilla, ¿no? O sea, si yo por ejemplo vengo aquí, activo esto, o sea, lo desactivo, eso es lo que estamos viendo. O sea, esta parte no lo coge. Supongo que con las mejoras, supongo que añadirán esta opción, ¿vale? Está guay verlo. Que no la añaden, no hay ningún problema. Lo venimos aquí y lo llevamos a cualquier editor de vídeo y le aplicamos un gamma correcto. Muy sencillito. Lo activamos, lo dejamos ahí y antes de nada os explico que es muy rápido. Es que contra más lo muevo, mejor. Ay, me encanta. Bueno, no voy a abusar. Vamos a apagarlo, lo llevamos al principio. Y lo siguiente que vamos a ver es las dos mejoras del bitrate frame buffer. Aviso, este bitrate frame buffer como lo conocemos va a desaparecer y va a llegar uno nuevo. Y ya hay un vídeo por ahí rondando aplicado en Blender o no me acuerdo en qué programa es, de Chat Group, y se ve el nuevo bitrate frame buffer, que es una pasada. Pero ya estoy viendo aquí una mejora y es la barra de estado. ¿Sí? Y este botoncito que ahora vamos a verlo. La barra de estado, el progreso de render, es muy útil porque te dice hasta la previsión de tiempo que va a tardar. Te va calculando a medida que se va encontrando problemas o no. Y lo vais viendo aquí el progreso entero. Que este está bien, pero a mí me gusta más este. Tiene más información de, oye, me voy a tomarme un café o me espero, ¿no? Básicamente eso, y ya está con el denoiser. Y fijar que está bastante bien. Ahora, si yo activo, por ejemplo, el IPR del bitrate frame buffer, lo encontramos lo siguiente. El shading debug, pero con más opciones. Si lo activo, lo último que teníamos seleccionado era el material, pues eso es lo que estamos viendo. Si lo dejo pulsado me aparecen más opciones. Puedo echarle un candadito y ahora todo lo que yo modifique o toque, da igual, se seguirá viendo el material seleccionado. Si lo desactivo, lo dejo aquí y ya se acabó. Ahora si lo dejo aquí, de nuevo, da igual lo que toque, que se mantiene, ¿de acuerdo?
Más cosillas, el lighting. Esto me encanta, porque muchas veces cuando queremos hacer una iluminación con un material neutro, utilizamos un override, aplicamos el material a toda la escena y calculamos lo que va a ser la luz y el ISO de la cámara, ¿no? La exposición que tiene la cámara. Y bueno, pues esto nos ayuda y de una manera más rápida y efectiva sin tener que llegar a eso. Luego también tenemos el ambient occlusion, que lo veo un poquito raro, lo veo como un poco lavado. Creo que necesitaría más contraste, más blancos, pero bueno, supongo que lo irán mejorando. Luego tenemos el Ray Frame, que bueno, ahí está, interesante. Hay otras maneras de hacerlo en V-Ray, mucho mejor. Las normales, las UVs, que aquí podemos pensar que hay un fallo en estas UVs. Bueno, podemos arreglarlo y todo. Y por último, las coordenadas paricéntricas, que realmente no sé para qué sirven. Sé que la triangulación y con medio de los colores pues se define lo que es los polígonos. Aquí vemos claramente una simetría. Bueno, no sé para qué sirve. Me lo voy a estudiar. Va a ser mi próximo deber. ¿Para qué sirve esto? Pero si viene todo esto es porque viene algo más grande. Están preparando el V-Ray Frame Buffer para algo. Bueno, vamos a dejarlo así ahora mismo y básicamente lo que vamos a ver son las otras partes del denoiser. Ya sabemos que se ha incorporado, lo hemos visto en los dos APR, el V-Ray denoiser de NVIDIA, que lo podemos también tener como render de producción. Aquí vamos a especificarlo. No recomiendo que utilicemos este para producción de render final, sino así como previsualización. Os lo recomiendo encarecidamente, muy rápido y muy efectivo. Para render de producción, este, ¿vale? Porque fijaros que es muy rápido. Si yo hago aquí un render, es que no tarda nada. Fijaros, ¡ploc! Es un visto no visto, muy rápido. Entonces, pues yo recomiendo eso. De todas formas, lo que vamos a hacer también es ver la última novedad del denoiser. Y es que si yo, por ejemplo, agrego un render element, el que sea, no importa, el light select. Hay algunos que no tienen esta opción porque no genera ruido ese render element, ¿no? Y metemos la V-Ray down. Un segundito. Si yo lo selecciono, vemos que aquí tenemos la opción de denoiser. Vamos a hacer un render de producción normal. Y lo vamos a guardar. Y vamos a hacer otro exactamente igual con esto activado. Esto se aplica a todos los render elements que lo permitan. Son muchos, la verdad. Ya ha terminado. Entonces vamos a hacer esa pequeña comparación. Simplemente vamos a seleccionar este, que es el que no trae denoiser dentro del render element. Ahora mismo, si lo comparamos, son iguales, no hay ninguna diferencia. Pero si seleccionamos el light select, vemos que uno tiene ruido, este no tiene ruido, perdón, y el primero sí tiene ruido. Esta opción está bastante interesante para cuando vamos a hacer postproducción, pero que muy interesante. Así que os recomiendo encarecidamente que lo uséis. La verdad es que esta mejora está muy bien. Para terminar este bloque, más o menos, yo no soy mucho de render por GPU, porque se inventó básicamente para la IPR o el real time. Lo único que me llama muchísimo la atención, es que si yo, por ejemplo, selecciono aquí render por GPU, que sería en este caso CUDA, me lo detecta ya, y desactivo esto, no quiero que sea un hybrid render, que ha mejorado muchísimo. O sea, el render por GPU ha aumentado drásticamente su velocidad y se está igualando muchísimo al actual. Pues tenemos el método progresivo, pero nos deja seleccionar. Nos deja seleccionar buckets. Toma ya. ¿Qué significa esto? ¿Que ahora vamos a renderizar por bucket? Pues sí, pues significa eso. Vamos a hacer un render. ¿Qué pasa si yo ahora quiero utilizar, por ejemplo, el render elements de Cryptomate? Antiguamente no se puede utilizar Cryptomate porque no había esa opción por GPU, usar buckets. Si lo activo y hago un render de nuevo, me voy a Cryptomate, sí me aparece. Gracias a esa opción. Significa que ya básicamente son casi iguales. Tanto el render por CPU, tanto por GPU. Si lo pongo híbrido, que os dejo por aquí el render el hybrid render y la comparativa. Si vengo aquí a V-Ray y activo también CPU, fijaros que me aparecen todos mis buckets de mi i9. Es maravilloso. O sea, encima es muy rápido. Bastante rápido. La verdad es que me asusta un poco. Y bueno, tenemos esa opción, esa mejora. Y por último, de este bloque, lo que vamos a ver es... tenemos la textura o el material
de, si no recuerdo mal, 2 de textura. Tenemos el V-Ray Layer Texture. Toma ya. O sea, tenemos muchas opciones para generar esto. Vamos a añadir un nuevo ítem y tenemos todas esas opciones de fusión, más que las que trae Maya por defecto. Porque en Maya tenemos el Composite, Color Composite. Tenemos este que mezcla 2, fusiona 2. Estas son sus opciones de fusión. Y luego también tenemos el Layer. Podemos ir añadiendo más, pulsando aquí, y su modo fusión está bastante interesante. Pero V-Ray quiere unificar, creo que 3D Studio Max un poquito con Maya. Aquí añadimos, y es exactamente como el que utiliza 3D Studio. O sea, básicamente está extrapolando y trayendo opciones que tiene 3D Studio y se está adaptando a Maya. Que está bastante bien porque la verdad es que tenemos la textura, tenemos la máscara, tenemos el modo de fusión y luego tenemos la opacidad. Todo esto se puede utilizar mapas. Está muy interesante. Y la verdad es que está bastante bien. Me gusta más que el propio nativo que trae Maya. Tiene más opciones. Así que nada, vamos a ir a la segunda parte del tutorial. Tengo que aclarar que siempre V-Ray ha trabajado tipo PBR, sus materiales son PBR. Lo que pasa es que hay muchos tipos, entre ellos está el Specular Glossiness y ahora lo que ha traído es una adaptación, una mejora, para que podamos utilizar lo que sería el Metallic Rawness, PBR también. O sea que genial. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica de cómo generar metales dentro de V-Ray en Maya. Hay 3 métodos, ahora son 4 con esta nueva mejora. Y supongo que se puede hasta ampliar hasta 5. Pero bueno, vamos a dejarlo en 4. Y básicamente vamos a hacer primero. Vamos a hacer aquí un render. Aquí vemos cómo está. En gris. Perfecto. Ahora vamos con esto al 100%. Significa que si yo esto lo tengo al 100% y quito el Fresnel, automáticamente el componente difuso no existe. ¿Veis? Que no hay ningún cambio. ¿De acuerdo? Entonces da igual como esté. Yo hago un render. Automáticamente genero lo que es un cromo. Un cromo muy bonito. Simplemente porque tengamos en cuenta. Ese es el primer método. Para generar un metal. Para generar el mismo metal, tenemos otro método. Que sería, por ejemplo, utilizando el V-Ray Falloff. Y esto tengo que aclarar y lo he hecho a propósito porque también es una mejora. Si vamos aquí a la página web de Chaos Group en su documentación, esto es V-Ray 3.6. Tenemos nuestro Falloff, que está bastante bien, pero utiliza las curvas de Maya, que tiene una interpolación básicamente de ninguna, lineal, smooth y spline. Pero no tiene Baser, no. Y en la nueva versión de V-Ray Next encontramos esto, que no lo han dicho en ningún lado, pero ahí está. Tenemos esta curva nueva diseñada por ellos. O sea, esto es una adaptación básicamente de 3D Studio a Maya con V-Ray. ¿Y qué significa esto? Que vamos a utilizar las Baser, las curvas Baser. Sí, por fin. O sea, podemos imitar materiales tal y como son en 3D Studio Max en Maya. En este aspecto que cuando utilicen un Falloff. Vamos a verlo. Muy sencillo. Para generar un material simplemente nos venimos aquí y activamos lo que sería el Falloff y nos aparece nuestro Falloff nuevo. Ya sabéis que esto sería al 100% la reflectividad y podemos coger, cambiarlo a paralelo, a perpendicular y vamos a expandir. Y fijaros que si yo hago doble clic añado un nuevo punto y sigue siendo más o menos igual que en Maya. No hay ninguna mejora. Vamos a borrar este, pero si hago botón derecho, aparte que tengo las coordenadas X, Y, que me encanta, Smooth Baser. Oh, y fijaros nuestra curva Baser. Oh, me encanta. Esta la vamos a transformar a, por ejemplo, a Free Baser. Significa que este va por un lado y este va por otro. Pues nos hace hasta un escalón muy fácilmente. Y aquí podemos hacer y definir lo que sería nuestro pequeño Falloff. Vamos a añadir aquí otro punto, pero más o menos casi todos los metálicos tienen esta curva. Vamos a darle más o menos reflectividad subiendo y bajando esto. Vamos a dejarlo así en un punto medio. Y aquí cargar nuestra curva. ¡Oh, me encanta! Vamos a hacer un render y tiene que salir exactamente el mismo. Efectivamente tenemos el mismo. Es genial. Incluso si nosotros quisiésemos darle, por ejemplo, un color. Una especie de dorado cromado, ¿no? Brillante. Tenemos que venir aquí y simplemente cambiaremos. Pero, por ejemplo, cogemos esto y hacemos un render. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué si yo meto aquí un color hay componente difusa? Porque ya no tengo el 100% de reflectividad. Significa esto, que tengo que bajarlo a negro. Y ahora sí funcionará bien. Se hace un render, defino el color correctamente y ya tengo esa especie de dorado guay, ¿no? Si yo entro aquí y cambio el color a otro, por ejemplo a un azulón,
pues tendría exactamente el mismo resultado. No hay ningún problema, podéis jugar con esto todo lo que queráis. Venimos para acá y podemos meter hasta un mapa. No vamos a hacerlo, vamos a cerrar aquí y vamos a romper las conexiones. Si yo rompo las conexiones de aquí y meto el mismo color, básicamente estoy haciendo lo mismo. Como no está al 100% la reflectividad, si meto aquí un gris, afectará al material. ¿De acuerdo? Pero bueno, quiero que tengáis claro. Básicamente es eso, lo dejamos en negro y esto al blanco. De nuevo, hacemos el render. El penúltimo método, perdón, sería utilizando Fresnel, que entonces ya sí tiene componente difusa. Si la afecta, entonces habría que subirlo un poquito más para arriba, así, aproximadamente. Y desbloquearía el IOR. Vamos a poner un IOR de 34 aproximadamente y hacemos un render. Y tendríamos exactamente uno muy similar. Lo estoy diciendo aquí a ojo. Siempre lo que es la reflectividad, el color al 100%. Y definimos la cantidad de reflexión con el IOR o directamente con el Fresnel. Es mi recomendación para hacer un metálico con Specular Glossiness. Otro método. Simplemente subimos el Metallic a 1. Significa que la componente difusa sí va a estar ahí. O sea, si lo dejo en negro y hago un render, aparece negro. Es totalmente distinto a esta metodología. Entonces, si yo subo hacia arriba y hacia el blanco, tendré ese cromado que estaba buscando anteriormente. ¿Y qué pasa si yo quiero, por ejemplo, darle ese tono dorado? ¿No? Por ejemplo. Pues tan sencillo como en vez de hacerlo en el Reflection Color, lo vamos a hacer ahora desde aquí, Diffuse Color. Aplicamos ahí y tendremos el mismo resultado que hemos tenido anteriormente. ¿Lo veis? Muy sencillo. Si os parece complicado o si queréis, escribidme en comentarios y hago un tutorial respecto a esto. Ahora, sabemos que si yo quiero brillo, lo dejamos en 1. Si quiero poco brillo y más rugoso, bajamos el glossiness hacia abajo. ¿De acuerdo? Y tenemos este resultado. Si ahora utilizo roughness, activo esto, es al revés. A 0 tendré mucho brillo. Que no quiero tanto brillo, lo subiría a 1. Y tendría ese resultado. ¿Que quiero tener el resultado que tenía antes? Pues más o menos con que lo deje por aquí sería igual. Como parece pintado con spray, ¿no? Más o menos es esto. Entonces vamos a dejarlo esto aquí. Y ahora voy a enseñar a continuación un workflow de Substance Painter a V-Ray en Maya, sin plugins. Tengo preparada esta pequeña escena, muy sencilla, donde se ve claramente donde hay material dieléctrico y material metálico. Simplemente vamos a exportar los mapas. Tengo aquí la configuración de PBR Metal Roughness. Existe PBR Specular Glossiness o incluso para V-Ray, lo que queráis. Vamos a exportar mapas. Abrimos carpeta y daros cuenta como detalle que en la parte del componente difuso, en la parte metálica, que es el dorado este, aparece aquí. Es porque estamos utilizando el roughness metallic, ¿vale? Es una gran diferencia. Bueno, vamos al Maya y tengo preparada esta escena. Básicamente lo que vamos a hacer es crear el material de la cabeza, porque estos dos son exactamente iguales. Vamos aquí y lo primero que nos encontramos es el componente difuso. Pues muy sencillo, abrimos un mapa y cargamos el mapa de base color. Venimos para atrás. Siguiente que nos encontramos sería la reflexión, nada. Después volvemos aquí atrás y nos encontramos el metalness. Metalness si tenemos mapa. Pues metemos el mapa de metallic. Perfecto. Siguiente nos encontramos usar roughness. Activamos roughness y ya nos cambia esto. Perfecto. Pues metemos ese mapa. File. Roughness. Qué fácil, ¿eh? La verdad es que está bastante fácil. Y lo siguiente que nos encontramos sería Pump. Metemos un mapa. Tenemos uno de normales. Sí, ya sé que me vas a decir, Carlos, ¿vas a utilizar un mapa de normales con tipo map? Sí, me gusta. Lo lógico sería utilizar esto, pero yo voy a utilizar el BAM porque me gusta más el resultado que tiene, pero realmente da igual, ¿eh? Utilizar el que a vosotros más os guste. Subimos para arriba. Y el último que nos faltaría sería definir la reflexión, porque ahora mismo solamente tiene reflexiones la parte metálica, la parte dieléctrica no. Este de aquí, y esto nos va a generar que esta parte tenga también su reflexión, pero dieléctrica. Sí, nos queda hacer un pequeño render, a ver qué tal. La Virgen, qué bien se ve, qué rápido, por cierto, sale muy rápido. Me está gustando esta versión de V-Ray Next, bastante bien. Y aquí tenemos el resultado, tenemos parte dieléctrica con su reflexión, ¿lo veis? En la parte roja.
y la parte metálica, que es la dorada, que está claramente definida. O sea, es genial, me encanta cómo queda y ha sido muy sencillo. Bueno, nos vemos en el siguiente apartado del tutorial. La nueva mejora de la V-Ray DOM Adaptative. Vamos a conseguir adaptatividad en nuestro render usando una DOM Light. Lógicamente el cálculo no es exacto al 100%, pero sí una adaptatividad de un 85-90%, el cual rinde mucho más eficiente que cuando utilizamos una DOM Light para iluminar un interior con sus portales, ¿no? Con luces rectangulares de apoyo. Entonces, para que veáis cómo está la escena montada, veis que solo tengo esta luz, no tengo más. No tengo aquí seleccionada sin tildar la opción de DOM Adaptative. Presento la imagen para que lo veáis y recordad que siempre utilizamos la DOM Light para iluminar exteriores, generalmente, o conseguir reflexiones en nuestros vídeos ventanas, ¿no? De coches también. Render Cam, y básicamente os trata esto. Va a ser un experimento de a ver cuánto tarda con la adaptatividad y sin la adaptatividad, tanto en luz intensa como en luz baja, que la cosa cambia y varía muchísimo. Voy a hacer un render y aquí lo paro, con la adaptatividad apagada. Ha tardado muy poquito, te creo unos 4 minutos con 8 segundos, está bien, suele tardar un pelín más, hoy ha sido un poco más rápido. No sé si porque lo estamos vigilando al motor de render, grabándolo en vídeo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la adaptabilidad encendida. El resultado va a ser igual, las líneas van a ser menos oscuras, porque el cálculo es mucho más rápido y más liviano. Vamos a hacer un render y vamos a ver esas pequeñas diferencias de tiempo. Y el tiempo de una ha sido de 2.14. Pues por lo general esto casi que roza un 48% aproximadamente. No he hecho la cuenta, pero ojillo, creo que es eso. Entonces tenemos una mejora del tiempo de render impresionante. Podemos llegar a decir hasta el 50%. Pero ¿qué pasa? Porque si os dais cuenta, en las zonas azules era mucho más rápido que en las zonas claras. No sé si esto te queda mucho, pero vamos a hacer una prueba. Vamos a bajar la luz a 1 de intensidad. Vamos a quitar la adaptatividad. Y vamos a hacer un render de nuevo, a ver cuánto tarda, y luego comparamos otra vez el experimento con adaptatividad, a ver de cuánto el incremento. Ha tardado un pelín menos, ya nos estamos dando cuenta que aquí requiere de más información, de más subdivisiones, ¿no? Bueno, vamos a guardarla. Vemos que son 3 minutos y 37 segundos. ¿Qué pasará si activamos la adaptabilidad? ¿Qué ocurrirá? Vamos a verlo. Bueno, ¿cómo te quedas? Yo me quedo muerto. Si he visto bien, parecía que ponía 40 y tantos segundos. Vamos a guardarlo. 50 segundos. O sea, es impresionante la mejora cuando tiene menos cantidad que calcular. Hay que tener en cuenta que es adaptabilidad. Lógicamente esto no hace milagros. Sacrificamos calidad por tiempo de render. Todavía podéis seguir utilizando desactivar el DOM Adaptative y activáis vuestros portales sin ningún problema, ¿vale? Pero que sepáis que existe esta mejora bastante interesante. Vemos que aquí se ha perdido ya cantidad de subdivisiones. Podríamos coger, hacer un render región y vamos a darle un pelín más de subdivisiones mínimas. Vamos a ponerlo, por ejemplo, 6 para que tenga un poco más de información. Hacemos un render. A ver si mejora esto un poco. Sí, ya ahí se ve un poco más la textura, ¿no? Simplemente eso, tened en cuenta de que esto es una metodología y una herramienta. Podéis utilizarla o no, ya dependerá de vosotros. Pero para mí me está empezando a gustar bastante. He hecho muchas pruebas ya
Y la verdad es que estoy bastante contento. Hay casos en los que realmente la diferencia es de un 30%, pero un 30% de mejora es mucho. Ahora vamos a pasar a la parte, una de las más interesantes, que sería la autoexposición y el balance de blancos de la cámara de Blu-ray. Yo soy de mucho hacer las cosas manualmente, me gusta para aprender, pero una vez que ya sé, tampoco está mal utilizar algo automático. Aquí tengo una escena de la cual estoy en un interior y salgo en un exterior. Si le damos a play, lo vemos bastante bien. Es un trozo de alhambra, la puerta de las armas. Ahora imaginad que yo quiero hacer un render de esto, de esta animación. Vamos aquí a activar el Blu-ray Frame Buffer. Tenemos el IPR. Yo estoy aquí dentro, tengo un ISO de la cámara aproximadamente de la posición de 100. Si yo voy avanzando en la animación, ¿veis? Está todo oscuro hasta que empezó a salir fuera y ya empezó a ver algo más de luz. O sea, ese cambio de exposición tengo que hacerlo manualmente. Ahora, ¿pero qué exposición es la que yo necesito para este interior? Por ejemplo, imaginad que vosotros queréis averiguar qué exposición. Tenéis que ir probando como os he hecho toda la vida. Pondríamos, por ejemplo, aquí, pues quiero unas 5000 de ISO. Y yo hago un pequeño render. Un pelín más, vamos a darle, por ejemplo, unos 7000 de ISO. Vamos precalculando según vamos viendo, hasta que ya encontramos ese ISO, esa exposición. También podemos jugar con Shutter Speed y F-Number. ¿Vale? Yo creo que este ISO está bastante interesante. Ahora, ¿qué pasa yo si tengo este ISO y me salgo fuera? ¿Qué ocurrirá? ¿Se me quemará o no se me quemará la exposición? Quemado no, lo siguiente, sale demasiada luz, demasiadas zonas quemadas con mucha exposición, las cuales habría que corregir luego con postproducción o directamente animando el ISO. Se puede animar perfectamente, lo que queréis vosotros y hay más métodos. Pero gracias a Chaos Group, a pensar nosotros, ya he dicho, vamos a hacer como una cámara física real, traen el modo automático. Sí, el modo automático. Entonces, ahora, ¿qué exposición necesito yo aquí, por ejemplo? Yo no lo sé, podría ir probando, bajando el ISO hasta que llegue a algo que me gusta. Es importante, antes de explicar nada, que para que funcione la autoexposición y el balance de blancos, usa el algoritmo de Light Catch. Por lo tanto, si no tenemos Light Catch activado, o aquí, da igual, no funcionará. O sea, necesitáis Light Catch sí o sí, si no, no funciona. Aparte, tenéis que tener una cámara con el atributo de bitrate Physical Camera activado, si no, no podré leer ni enviar información. Esto es tan sencillo como veniendo aquí a las opciones. Vamos a Overrides, a cámaras y activamos Auto-Expose. Muy sencillo. Podemos decir que tenga en consideración solamente las cámaras que tengan esto desactivado. Iríamos aquí, lo desactivaríamos y listo. O todas las cámaras. Para este caso va bastante bien. Vamos a hacer un pequeño render a ver qué ocurre. ¿Nos recalculará el ISO de aquí? ¿Sí o no? Vamos al lío. Un cálculo perfecto. A veces fallará, como todas las cosas no son perfectas, ¿vale? Pero en este caso funciona bastante bien. Y tenemos un resultado que es el que estábamos buscando. De hecho, este ISO está genial. Pero ahora digo yo, ¿qué ISO tengo aquí? Antiguamente, en la beta 1 hubo problemas porque yo vi que faltaba esa opción. Supongo que más gente lo habrá escrito, ya no lo sé. Este es el foro de los beta testers de Blu-ray for Maya y en este caso pues le escribí esta opción. Dijo que lo tenía en consideración y tal y cual. Bueno, otra opción. Y lo han conseguido porque aquí está en la beta 3. Han tardado 2 betas para traerlo y aquí está el transfer. ¿Cómo sé yo realmente qué ISO hay aquí? Pues antes tengo que pinchar en transferir. Y se ha modificado el ISO. Se ha cambiado a 2300. Entonces, si yo activo esto y esto, vamos a dejar por los dos activados, ahora me va a hacer también el balance de blancos. Vamos a hacer un render a ver si cambia algo. En este caso no debería cambiar mucho porque creo que el white balance correcto sería el blanco. Un poco más azuloncillo, sí lo ha cambiado, un pelín. Vamos a transferir esto a nuestra cámara. Es importante que tengamos la cámara seleccionada, ¿vale? Si no, no transfiere nada. Y sí, ha cambiado la chipitita. Ahí lo tenemos. Simplemente eso. Ahora vamos a entrar hacia adentro a ver qué ocurre. Si yo entro hacia adentro y hago un render, lo recalculará todo de nuevo. Vamos a ver. Efectivamente, y aquí sí se nota un poquito más el balance de blancos. Y tenemos un tono amarillillo, no se nota mucho. Voy a pinchar para que lo veáis, que no es un blanco puro. ¿Veis? Color hueso.
Y si macho el balance blanco, que a mí no me gusta. Él determina que es correcto. A mí en principio no me gusta más que sea más amarillo, por lo tanto esta opción la tengo apagada. Pero que podía valerme. Si yo lo transfiero, clic, ¿ves? El amarillo es aún mayor. Pienso que esto es interesante, pero yo prefiero tenerlo en blanco. Desconectaría esto. Fijaos que ISO me acaba de dar para que se vea bastante bien. 18.000 de ISO no es una burrada. Entonces vamos a hacer una animación de esto con y sin ISO automático, o sea, con el auto expose y sin auto expose, para que veáis la diferencia y la carencia que ocurre en estos casos. Lo tengo ya hecho. Esto ya es el render final, cutrecillo, ¿vale? No es en alta calidad. Y vamos a hacer una visualización sin el auto expose. Fijaos lo que ocurre. El quemazón es mortal. O sea, estamos hablando de 15.000 de ISO. Al salir fuera, quemado. Esto es un latazo. Fijaros, esto es todo automático. Lo ha hecho V-Ray, no lo he hecho yo. Bueno, yo he hecho el modelo y yo he hecho la animación, pero la autoexposición la ha hecho él. Él ha tenido el control durante toda la animación. Es recomendable que reviséis cada ciertos frames si hace alguna cosa rara, porque puede ocurrir que ocurra un flash. Entonces volvéis para atrás y podéis investigar. El resultado es genial, o sea, a mí me está encantando. Estoy probándolo y está bastante bien, me gusta mucho. Así que vamos a ir al último apartado. Bueno, ya sabemos que este es el apartado del V-Ray Next High. Pero antes de entrar en cómo funciona y en cómo se maneja un poquito, voy a hacer una pequeña previsualización a modo de microscopio. Voy a imitar lo que sería un microscopio para que entendáis un poquito cómo va. Si cogemos y activamos el IPR... ¡Ay, qué bien! Tengo aquí mi IPR. Estamos viendo básicamente un V-Ray full. O sea, estamos utilizando V-Ray full. Y luego vamos a ver una prueba con XGen, cabellos de XGen. Entonces, básicamente vamos a seleccionar el objeto y vamos a aplicarle un V-Ray High, que es muy buen material para hacer pelo, cabello y fibra, lo que queráis. De hecho, funciona bastante bien. No tiene nada, o sea, no se ve ese volumen, no se ve esa translucencia como si fuese un cilindro. No sé si me explico. El V-Ray Next High utiliza lo que son las opciones de la melanina o la feomelanina, o sea, parte de lo que da el tinte y el color al cabello o a las fibras. O sea, tiene para comportamiento físico correcto y luego incorrecto también. Podemos hacer cualquier virguería que se nos imagine para nuestros personajes o bichos peludos o alfombra, lo que queramos. Pero básicamente es esto. Yo estoy viendo aquí esto, no veo nada más. Ahora vamos a aplicarle el nuevo V-Ray Next High. Fijaros lo que ocurre. Yo lo voy a aplicar. No voy a tocar nada. Vamos a bajar esto, por ejemplo, que se ve un poco más clarito. Imaginaos que esto es un cabello visto desde muy cerca. Vemos el volumen, ¿vale? Y la translucencia que tiene este pelo. O sea, es como si fuese una fibra real. Y si ahora nos fijamos bien, vemos las líneas que genera la queratina o la melanina. ¿Os dais cuenta? Visto el microscopio, es exactamente igual. ¿Lo veis? No sé si lo llegáis a apreciar. Voy a intentar acercarme un poquito. A ver si así acercándome. Pero básicamente eso, lo que hace este material es que imita el comportamiento físico y real de las fibras de cabello. Que luego podemos hacer que no lo haga. Simplemente que tengáis esa opción. ¿Veis ahora las líneas? Bueno, el volumen se ve perfectamente. Esto es un cabello, es una fibra. Y esto es lo que se vería cerca del microscopio. ¿Veis estas líneas de aquí? Y vamos directamente a otra escena que tengo preparada donde vamos a ver varias de las opciones que tenemos o que nos ofrece este material. Bueno, ya sabemos que funciona perfectamente con el V-Ray 4, pero ¿qué pasa con las colecciones y descripciones de XGen? Vamos a hacer aquí una pequeña previsualización en el viewport para que veáis qué es lo que tengo. Esto no hace falta que esté activado, pero lo recomiendo. Ya entraremos un día en esto para qué sirve. Y básicamente esto es lo que estamos viendo. Si seleccionamos el material que tiene un material por defecto, un material físico que trae Maya, pero que V-Ray no lo interpreta. O sea, vamos a hacer aquí un pequeño IPR. Y como estáis viendo, básicamente entiende que hay una fibra de cabello, pero no sabe qué color tiene, porque el material creo que no lo comprende. Entonces, si activamos esto y ponemos al lighting,
Estamos viendo perfectamente que sí, está ahí la fibra, pero no lo entiende. Entonces, vamos a pararlo un momentito. Vamos a seleccionar lo que es la descripción y con la descripción nada aplicamos el material de V-Ray High Next Material. Ya está aplicado. Ahora simplemente vamos a bajar esto aquí hacia abajo. O sea, si os dais cuenta, la melanina funciona en función de si esto es un valor 0, no tiene melanina apenas. Significa que va a ser un pelo canoso. Y si tiene mucha melanina, al 100% va a ser pelo oscuro, moreno oscuro. Voy a bajar inicialmente a 0 y vamos a hacer otro pequeño EPR. Un segundito. Y ya estáis viendo que básicamente se ve bastante bien. Vamos a hacer un limit region aproximadamente. Vamos a activar la región de aquí. Voy a coger 3 trozos, 1, 2 y 3 aproximadamente, así está bien. Un pelín más. Ya tenemos lo que se podríamos llamar unas canas, ¿no? A ver si lo termino un poquito más. Si traigo por aquí aproximadamente. La vamos a hacer el moreno. Ya habéis visto que es muy sencillo, no es complejo, gracias a que estamos utilizando lo que es la melanina y las feomelaninas. Esto significa que el material se va a comportar correctamente, físicamente hablando. Vamos a subir a 1 y tenemos nuestro cabello moreno. Fácil, difícil, complicado, no. Vamos a coger otro trocito y vamos a hacer, por ejemplo, un pelirrojo. Para el pelirrojo tiene que entrar el factor de la feomelanina. Vamos a bajar esto, por ejemplo, a 0,55 o vamos a ponerlo un castaño y vamos a subir esto, por ejemplo, a 1, que es ese tono rojizo. Esto da tono rojizo. Y aquí estamos viendo que tenemos básicamente pues, el cabello bastante rojizo, lo que se puede llamar pelirrojo, ¿no? Si queremos hacer un rubio, vamos a hacer un rubio. Vamos a coger este trozo aproximadamente. Y vamos a bajarle esto, por ejemplo, demasiado rojizo, vamos a ponerle 6,5 y esto, por ejemplo, 29. Y vamos a generar ese rubio tan interesante. Básicamente es cabello con propiedades físicas de la fibra del cabello, un comportamiento correcto. Pero, por ejemplo, ¿y si me quiero salir de ese comportamiento correcto? ¿Y si quiero hacer un personaje y quiero que tenga las fibras azules? Pues seleccionamos esto de aquí, aproximadamente, este trozo, y vamos a apagar lo que es la melanina y la feomelanina para que no actúe. Va a tener comportamiento físico correcto porque vamos a tintar con el dye color. Va a seguir siendo fibras. Vamos a coger, por ejemplo, un colorcillo azulón, un azul oscurillo, por ejemplo, un 235,8 y 2. Y fijaros cómo tiñe perfectamente, sigue teniendo las propiedades físicas del cabello, no se han eliminado. Simplemente la melanina y la feomelanina no están presentes, pero sí con el dye color. Y tenemos ese tono azulón bastante interesante. Ahora, por ejemplo, imagínate que yo quiero tintar ese tono azulón. Vamos a coger este trozo aproximadamente. Imagínate que yo quiero tintar ese tono azulón como base y aplicarle un verde de tinte, un verde fuerte. Pues tenemos aquí los tintes. Básicamente cogemos uno, os recomiendo el secundario para este ejemplo, y cogemos un verde muy fuerte y bajamos un poquito para que no sea tan fuerte. Y fijaros, este color tan verde, no se va a ver igual. Aquí no es un verde, porque tiene como base este azul y se ha teñido con este verde fuerte ese azul. Y tenemos este resultado. Esto tiene muchísimos parámetros, de los cuales da para un tutorial muy completo. Si queréis que haga un tutorial, ya sabéis, escribidmelo en comentarios y os lo haré encantado. Ahora imaginaros que yo, por ejemplo, quiero teñir las puntas rosas y esto dejarlo en color azul, por ejemplo. Vamos a poner el tinte secundario a blanco y ves que esto se ve azul y las puntas son blanquecinas. Pues eso es por culpa de la transmisión, del tinte de transmisión. Si yo, por ejemplo, vengo aquí y selecciono este rosa fuerte, lo bajo un poquito, tal que ahí aproximadamente, esto sigue siendo azul y las puntas han cambiado a blancas, a ese rosa intenso. Pero ¿qué pasa? Los cabellos, por norma general, suelen ser distintos unos de otros. ¿Y cómo conseguimos ese factor de aleatoriedad? Pues muy sencillo. Venimos aquí, lo voy a hacer a voleo, inventado. 0,1, 0,1, 0,1. Ahí voy. No he pensado nada, ni he hecho nada, simplemente hago eso. Imaginad si esto lo pensamos un poquito. Hemos conseguido esa aleatoriedad en cuestión de un segundo. Cada pelo es distinto. Predominan mucho los colores blancos, pero bueno, eso es cuestión de modificándolo. Vámonos, por ejemplo, aquí y vamos a hacer... Imagina que quieres hacer un pelo blanco, hiper mega blanco. Vamos a quitar los tintes porque ya no afectan, da igual. Cuando yo bajo esto a negro, se consigue también el moreno. Significa que las propiedades físicas son funcionales. La estamos usando, pero sin usar la melanina ni la feomelanina.
significa que en el momento que yo coja el Diffuse Amount y lo suba a tope, pierde todas las propiedades físicas. Ya no son fibras como tal, sino son fibras opacas. ¿Ves? Subo esto a blanco, ya es todo opaco. Ya está definido por el Diffuse. Voy a bajar esto un momentito a 0 y después explico para qué sirve. O sea, tenemos ahora mismo todo blanco y no son transparentes. O sea, es como si fuese un material sólido, normal y corriente. Gracias a la contribución del Diffuse Color, hasta el 100%. Entonces, si ya, por ejemplo, quiero hacer un verde, solo verde, y que no tenga propiedades físicas correctas de fibra de cabello, sino que sean fibras sin más, y yo quiero hacer un verde fuerte, vamos a coger, por ejemplo, este verde, vamos a... está muy fuerte. Vamos a ver por aquí. Vamos a oscurecerlo un poquito. Ahí es un verde muy intenso, muy interesante. Y ahora yo quiero hacerle unas canas blancas. Este que hemos bajado, son de que subirlo. Y hemos conseguido todo esto moviendo 4 parámetros de los tantos que tienen. Si pensamos un poquito, podemos llegar a resultados bastante interesantes. Muy interesantes. Y voy a poner los renders finales que hemos utilizado para hacer este tutorial. Simplemente decidme qué os parece. ¿Os ha gustado? ¿Queréis que haga una segunda parte? Porque hay muchas partes que todavía no he explicado de las mejoras de bitrate, que os la dejo en la descripción del vídeo. Así que nada, ver si conoces a alguien que le pueda interesar este material, compártelo con esa persona. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo y aún no te has suscrito, dame un like y suscríbete, que me apoyáis muchísimo. Y nada, un fuerte abrazo y hasta el próximo tutorial. ¡Chao!